Seguimos en Desayunos Informales y volvemos a retomar lo que está sucediendo en materia de seguridad en estas últimas semanas en nuestro país. El asesinato de Florencia Cabrera, la cajera del supermercado en el barrio La Blanqueada, fue uno de los 58 homicidios que hubo en todo el país en los primeros 50 días del año. Nuestro invitado de hoy presentó un proyecto de ley de cadena perpetua, también uno de cumplimiento efectivo de las penas para evitar los beneficios liberatorios, y a eso se suma el planteo de poner militares en la calle. Vamos a hablar de estas propuestas con el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Jorge, buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, el gusto de poder estar con ustedes. Con respecto al tema de la presencia de militares ayudando a la policía, al Ministerio del Interior, es una propuesta que presentamos en el año 2009 y que reiteramos en el 2016. Creemos que hoy la prefectura cumple funciones de policía en la franja costera, la policía aeroportuaria también, las misiones de paz. Ahora se está requiriendo que los militares cumplan funciones de policía en el control de frontera. Nos parece que es una nueva fuerza que puede ayudar a la policía. Cuando nosotros presentamos en el 2009 ese proyecto, resulta que se hizo que la Guardia Republicana, que era de Montevideo, tuviera una circunscripción nacional. A mí se me dice que no están preparados para eso, que son soluciones de derecha. No, acá estamos buscando soluciones para la gente. Los militares, ayudando al Ministerio del Interior, trabajan en Chile, los carabineros, la Guardia Nacional en España, en Portugal, en Holanda, en muchas partes del mundo. Cuando dicen, Jorge, que en los países que se experimentó eso, la violencia no bajó, ¿qué respuesta Eso no tiene comprobación, no tiene comprobación. Hoy el problema es que la policía en algunos barrios solamente puede entrar y salir a los tiros. No pueden quedarse en los barrios, porque hay barrios en donde los vecinos honestos, que son los más, están presos de las guerras y de los enfrentamientos por el narcotráfico. Y esto es una realidad. Entonces, es necesario tener un cuerpo preparado. Ahí va, por eso, porque si se critica la falta de preparación, ¿por qué no se los prepara también para eso? Prepara, por eso digo. Ahora, preparación con autorización legislativa. Nadie está pensando, salgan los milicos a la calle. Pero se dice que hoy por hoy la policía entra en todos los barrios de Montevideo. Entra, pero no permanecen. Esa es la realidad. Se van las horas del día y realmente no pueden permanecer de noche. Esto es una que queden zonas realidad. Militarizadas, o sea, que si los militares apoyan a la policía, esos barrios queden militarizados. Yo digo que pueden hacerse operativos, eso dependerá, no se avisa, pero creo que es necesario tomar en cuenta todos los recursos que pueda tener el país como para ayudar una situación que en muchos casos suena a desborde, como que la gente está indefensa. Y me parece que esto es central. No es un problema ideológico. El problema es que aquí tomamos a las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas de la dictadura del año 73. Bueno, igual ya intervinieron en emergencia sanitaria con la basura, hubo otro, desde aquel momento hasta ahora ha habido otro tipo de acercamiento con la población. ¿Quién mantuvo el orden durante algunas horas en el tornado de Dolores cuando sucedió? Fueron militares, lo sabe todo el mundo. Que se niegue, está bien, pero esa fue la realidad. En las misiones de paz hay militares notablemente bien preparados. Yo he conversado con muchos que fueron a misiones de paz y son personas instruidas, capacitadas. Sí, se les puede perfeccionar. No lo niega ni el propio ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que dijo que no cree que las Fuerzas Armadas sea la solución. Se trata de una cuestión de jurisdicción y fundamentalmente de una concepción política de cómo se hacen las cosas. Bueno, precisamente una concepción política. Para mí es equivocada, porque tiene un componente ideológico esa apreciación del Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas en un país hacen lo que el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, resuelva. Las Fuerzas Armadas en una democracia hacen lo que la democracia de un país quiere que hagan. Y yo tengo la íntima convicción de que la gente quiere
que se ayude a la policía porque está mal mandada. Pero en su momento los militares están ayudando en la guardia perimetral de las cárceles. Bueno. O sea que hay una tarea que era antes policial que desde hace ya años sucede esto y no ha habido ningún conflicto de intereses. Pero Jaime, también hay realidades que son indiscutibles con respecto al trabajo de la policía, de los militares, en lo que tiene que ver con situaciones de desastre. No, pues está hablando de un tema de seguridad. Estamos hablando de tema de seguridad pero le llamó la atención que Luis Lacalle Pou dijera que no está de acuerdo y que ya existe una policía militarizada, que es la Guardia Republicana. Mire, yo no creo que la Guardia Republicana sea una policía militarizada. No comparto eso. Me parece que no está mal que en un partido podamos tener diferentes posiciones. A mí me parece que estaría bueno que trabajara el Ministerio del Interior con la Guardia Republicana, pero que también tengamos una nueva fuerza con aprobación legislativa, con preparación, que ayude a la policía a la contención de situaciones de desbordes que están sucediendo y que prevengan y disuadan. Yo creo que efectivos militares con autorización legislativa, complementando un operativo policial en cualquier barrio de Montevideo o en cualquier situación conflictiva, yo creo que tiene un componente de prevención y de disuasión. No es posible lo que estamos viviendo y soportando. Entonces hay que tomar medidas excepcionales, hay que animarse, no podemos entrar en una suerte de conflicto en donde el Ministerio de Defensa y el Poder Ejecutivo no vacilen en utilizar a los militares para juntar a basura o para situaciones de emergencia o de catástrofe. Y resulta que cuando se trata de cuidar a la gente o de procurar ayudar a cuidar a la gente, se dice que no. Hay una ley que no se cumple, que es examinar a todo aquel que entra a los establecimientos penitenciarios para ver qué portan y sin embargo no se está cumpliendo. Entonces, yo creo que hay que terminar con los preconceptos y tener liderazgo como para poner ideas. Yo vengo con ideas, con propuestas. Bueno, ahora, estos dos después del 2009 que yo presenté esa iniciativa hasta la fecha, ¿qué han propuesto en sustitución de mi propuesta? Nada. El PADO. El PADO. Bueno, perfecto, pero el PADO está muy bien, pero si no tiene un apoyo de otra fuerza que lo ayude a su instalación y mantenimiento, me parece que es un esfuerzo que puede quedar a mitad de camino. Bien, esa es la realidad, porque la policía no está respaldada. Usted habla con los policías en las distintas calles de cualquier punto del país, yo hablo con ellos en muchísimas oportunidades y sienten que no tienen respaldo. Bien, pero quizás quieren ese respaldo, esa preparación, ese armamento que hoy están en desigualdad con los delincuentes, de lo que habla la policía, y no llegar a militarizar. Yo creo que el armamento lo tienen casi que en mejor calidad y tecnología que las Fuerzas Armadas en algunos casos. Me parece que hay otros problemas que están colaborando en esta agudización de una inseguridad creciente. Bien, le quería preguntar por estos dos proyectos que realizó ayer, que la presentación, ¿cómo aplicaría la propuesta de la cadena perpetua? Yo he presentado en el día de ayer un proyecto que se llama reclusión perpetua revisable. ¿Qué significa? Que para aquellos que abusan, violan y después asesinan a menores o que cometen el delito de sicariato, que son los asesinatos por encargo, o el caso de asesinatos múltiples, como hay una suerte de patología donde no hay remordimiento y donde científicamente se sabe que no hay sentimiento de culpa, bueno, tiene que haber una reclusión perpetua que solamente se puede revisar a los 30 años y no se puede amparar en ningún beneficio de libertades. Si hay cambio en esos 30 años, una rehabilitación de esa persona. Exactamente. Y si no continúa, eso lo sustancia la Suprema Corte de Justicia. Pero esto no puede llegar a ser inconstitucional. No es inconstitucional. No es inconstitucional porque... según la Constitución no se trata la prisión para rehabilitar, en el caso de la cadena perpetua se está descartando esa posibilidad. El reo
el condenado tiene la expectativa de su rehabilitación. Esto ya fue sustanciado en países... Lo que lo haría constitucional es esa posibilidad de revisión. De ser revisable. Ah, okay. En España, en Alemania, en Francia, el Tribunal para los Derechos Humanos Europeo consagró que si la sentencia de reclusión perpetua es revisable, está dentro de los límites de la dignidad humana. Tenemos cadena perpetua en Chile, revisable a los 40 años. ¿Y en esto Tenemos coincide la cadena Convención perpetua Interamericana? Como para que Uruguay no se apartara del marco regulatorio internacional. Es compatible con los instrumentos que hemos firmado en materia internacional. Nosotros tenemos consultas de algún especialista en materia penal. Yo tengo autorización para expresarlo. Conversamos y recibimos críticas y aportes del doctor penalista Gustavo Bordes y bueno, nos expresa que un proyecto de estas características puede tener andamiento. Pero además, fíjese, ustedes en diciembre, acá, en Canal 12, informaron que el asesino de una niña en Rivera recuperó la libertad después de 24 años de estar preso. Pero no había constancia de la rehabilitación. No sé si me explico, es gravísimo. Ese sujeto anda en la vuelta. No se sabe si quizás no cometió un nuevo asesinato no descubierto. Entonces, me parece que hay que tomar... el derecho penal a veces es la última ratio, es el último sostenimiento frente a las situaciones de desborde. Esto se vota en el Parlamento nada más. ¿A alguien le puede parecer que el personaje que se pretendió autoeliminar ayer de público conocimiento era recuperable? Una persona que mata a su pareja delante de sus hijos, que lo buscan durante 2 meses y pico infructuosamente, no lo encuentran. Y bueno, le dan 30 más 15, como el otro asesino también. Eso lo van a decir. Pero ese múltiple le tocaría reclusión perpetua revisable. 30, sin ningún beneficio. ¿Y qué diferencia hay entre 30 más 15, por ejemplo? Pero que es perpetua, es revisable. Si ese sujeto no demuestra excepcionalmente con calificaciones y con un tribunal especial que se crea en la ley de que entró en el camino de la rehabilitación, no va a entrar, no va a salir de la cárcel. ¿Para esto qué se necesita? ¿Simplemente votación, mayoría y nada más? ¿O pasa a Comisión de la Constitución? Se precisa ley, yo lo presenté. O sea, es por ley esto, simplemente eso voy. Obviamente pasará a la comisión respectiva que buscará los informes y se discutirá. Lo mismo en el otro proyecto, Es ¿no? como el proyecto de cumplimiento efectivo de las penas. La gente siente que los penados no cumplen las penas. Entonces, ¿nosotros qué prevemos? Un proyecto que para la violación, abuso sexual, rapiña, acopamiento, secuestro y homicidio con circunstancias agravantes, ahí no existan los beneficios liberatorios buena conducta, de la libertad anticipada, de la vigilada y de la vigilada intensiva. Ahí no hay tutía, que se cumplan las penas establecidas para ese tipo de delitos. Se terminó el recreo. O sea que con este proyecto, digamos, un Pablo Goncalves no hubiera reducido su pena en 7 años como lo redujo. No, y no hubiese salido capaz porque no estaba comprobado que fuera rehabilitado. Pero hay que limitar, no hubiera salido. En el caso de Pablo Goncalves, si hubiéramos tenido sentencia, reclusión perpetua permanente, bueno, seguramente no hubiera salido. Entonces, en muchas legislaciones está pasando. No somos unos antiguos que nos aferramos a una suerte de camino de la derecha, porque acá todo se plantea en términos de izquierda y de derecha. Y tenemos que plantear en términos de cuidar a la gente. Bien, la realidad de esos proyectos van de la mano con una rehabilitación carcelaria, la capacidad además de reclusos. Bueno, por supuesto que sí, por supuesto que se tendrá que instrumentar todo lo que se tenga que instrumentar. Porque yo coincido que tenemos que apostar a la educación. Yo coincido que tenemos que apostar a las políticas tuitivas.
Pero todo eso tiene efectos para dentro de 20 años. Entonces hoy tenemos una suerte de resquebrajamiento de la sociedad que tenemos que enfrentar, porque si no son vidas. Fíjese, se hubiera podido evitar la muerte de la cajera del supermercado si hubieran encontrado a este sujeto 4 días antes de ayer. Yo no entro, simplemente comento lo que dijo el fiscal. Cambiaron el equipo de investigación y resulta que después en 4 días lo encontraron. ¿Y los 2 meses anteriores qué hicieron? El Partido Nacional lo apoya. Mató a una y cuadrapléjico a otra persona, al guardia. ¿El Partido Nacional lo apoya en estos planteos? Mire, estos planteos yo reivindico mi condición de legislador de presentarlos. Se lo he comunicado a los compañeros porque yo creo que estas iniciativas están en el marco de la libertad de los legisladores y bueno, veremos qué respaldo puede tener en los compañeros, pero yo tengo la obligación de dar respuestas, de tener propuestas, de no quedarme, porque ¿qué pasa? Por un lado nos acusan y nos dicen, pero ustedes legisladores de la oposición no hacen nada. Por el otro lado, si hacemos algo, nos dice, están escribiendo con letras de sangre. Sí, inclusive hasta el sentido de oportunidad. ¿Por qué plantearlo ahora cuando está la sociedad? Lo de la cadena perpetua lo planteé ya antes de fin de año, cuando la situación de aquel asesinato que se dio. Exactamente. Lo de los militares lo planteé en el 2009, abril del 2009, con el asesoramiento jurídico de quien fue ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, y de quien fue su secretario, el hoy intendente municipal de Colonia, Carlos Moreira. Lo volví a presentar en el 2016. ¿Qué ha sucedido? Nada. Es decir, lo que sucedió fue transformar la republicana con circunscripción de Montevideo a hacerla de circunscripción nacional. Entonces, me parece que tenemos que dar un salto en defensa de la sociedad y de la gente, que es lo que la gente está reclamando. No es para sacar votos más o menos, sino que es para ordenar algo que se nos está partiendo. El clima de convivencia en la sociedad. A 10 cuadras de acá, a 15 cuadras de acá. ¿Vieron lo que pasó en Minas, en La Valleja? Sí. Y eso amenaza a pasar en todo el país. ¿Qué estamos esperando? Larrañaga, le cambio un poco de tema de la inseguridad, porque le preguntaba recién si va a apoyar el resto del Partido Nacional. Y en estos últimos meses hubo otros temas en donde también quedó dividida la opinión, que tiene que ver con los cargos públicos, lo que sucedió en las intendencias, también el caso Bascú. Mire, yo no voy a entrar en casos particulares porque me quiero quedar en el bosque y no en las ramas. En lo personal, mi conducta me define. Durante 10 años fui intendente municipal de Paysandú. Hace 17 años que soy senador de la República. Nadie nunca puede decir que un pariente, por afinidad o por consanguinidad mío, ingresó al Estado ni departamental ni nacional. ¿Qué pasa cuando alguien de su sector sí lo hace? Esa es mi... Mire, hay que analizar la situación. Yo estoy de acuerdo en aproximarme a aprobar una iniciativa que limite todo lo que tiene que ver con los acomodos. Proyecto Bordaberry. Sí, para mí hay que establecerle algunas limitaciones. Porque, ¿qué pasa? A veces uno es intendente de un departamento. Yo recuerdo que cuando ingresé a Paysandú como intendente, teníamos dificultades de que no habían ingenieros civiles, ingenieros estructurales, analistas de sistema. Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede amputarse si mañana puede tener alguna persona calificada, idónea, que tiene algún vínculo de parentesco para ingresarlo. Pero entonces, para precaver esas situaciones que después, por ser descubiertas tardíamente, terminan generando repulsa en la gente, bueno, que lo denuncie a los legislativos, a la Junta Departamental o a la Asamblea General o a la Cámara de Diputados y de Senadores,
y lo denuncia al Tribunal de Cuentas. Entonces, bueno, pueden ser esas las limitaciones. Bien. Pero hay que liquidar los acomodos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque después terminan en esta sensación en donde se empareja todo el mundo. Y todos somos iguales y no es así. Bien, Jorge Larrañaga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Buena jornada. Vamos a actualizar los títulos hasta ahora.